Pues como está anunciado en el programa, vamos a comenzar con esta exposición que hemos denominado Las derechas no alineadas y los nacionalismos. Uno, al revisar la convocatoria de los encuentros, puede uno identificar con mucha claridad las distintas líneas por las que podrían marchar los análisis, los comentarios, las exposiciones que podrían realizarse. Y la primera de ellas, con una gran, nociológicamente impoluta esa convocatoria, marcaba un conjunto, una línea de análisis, digamos, del presente, de cuestiones fenoménicas, y después de cuestiones, digamos, muy generalmente dicho, teóricas o de diversas conceptualizaciones. Nosotros lo que vamos a arriesgarnos a hacer es seguir esa línea de aspectos fenoménicos del presente en marcha, de nuestros días, tratando de digerir esos acontecimientos y estos fenómenos con los conceptos, las tesis, las teorías del materialismo filosófico. Esto siempre es arriesgado porque es como tratar de darle un tiro al blanco, ¿no? Algo que se está moviendo, pero vamos a tratar de dar ciertas coordenadas que podrían entenderse, que podrían explicar ciertos fenómenos desde nuestra teoría política, desde la teoría política materialista. Entonces partiríamos de eso, y que también eso demostraría la capacidad del materialismo y de nuestro sistema para poder digerir esos acontecimientos. Eso también, partiríamos de eso. Bien, vamos a dividir la exposición en dos grandes partes. La primera, algunos aspectos, digamos, de corte conceptual, corte teórico, y los siguientes referidos a lo que vamos a comentar justamente de esos fenómenos que vamos a hablar. Miren, la introducción sería la siguiente, las cuestiones preambulares. En Europa, como en América, particularmente en Europa en el sentido geográfico, han surgido una serie de fuerzas políticas muy heterogéneas, muy diversas, que los medios, la prensa, los comentaristas de esas cuestiones han identificado como extrema derecha, como populismo, con una serie de conceptos muy oscuros, muy confusos, y que sin embargo nosotros vamos a intentar clasificarlas o reclasificarlas desde nuestras tesis. Entonces, partiríamos de lo siguiente, que este conjunto de derechas no alineadas, las adelantamos, es lo que ha realmente ocurrido, o al menos así lo podemos observar, con Trump en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, y en Europa toda una serie de movimientos y fuerzas políticas y partidos que han empezado a surgir. Por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, la cuestión del Brexit, ¿no? con el ala más dura del Partido Conservador. El Frente Nacional, bueno, y renombrado, de Marine Le Pen, Salvini en Italia con el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte, que tuvo un cambio ahí en sus posiciones ideológicas, con Orbán en Hungría, en Países Bajos, con la llegada de un partido llamado Liberal Democrático, pero con otras perspectivas, aunque su nombre sea ese, y en Austria también, podemos atrevernos a decirlo así, con Sebastian Kurz. En esencia, en estos países y esos movimientos vamos a tratar de clasificarlos. Partiríamos de tratar o de intentar de la siguiente diagnóstico, que se tratan de partidos, de fuerzas políticas que podríamos clasificar como de derecha no alineada. Y a partir de aquí vamos a desarrollar el análisis, a partir de la idea de derecha. Eso es muy importante. Hemos venido hablando en lo personal, ¿no?, de la izquierda, vamos a referirnos ahora al concepto o a la idea de derecha. Y eso es muy importante, porque aunque sea por todos aquí conocidos, es importante subrayar los aspectos conceptuales y el formato de definición, los aspectos lógico-materiales que nos van a permitir comprender estos conceptos. Entonces, esto es básico. Las definiciones que se señalaron, que señaló el maestro Bueno, que siguen de géneros plotinianos y de géneros porfirianos, eso es muy importante, porque eso nos va a evitar caracterizar esas fuerzas políticas de signo tan distinto, tan diferente. A partir de eso, es conservadora, es reaccionario, es fascista, y simplemente no se entiende nada. Esas conceptualizaciones, tomando otros criterios de definición, nos evita, bloquea esas formas de conceptualizar tan
tan confusas, tan oscuras. Bien, la característica de estas definiciones es que cuando se habla de géneros porfirianos o la definición de clases porfirianas, por Porfirio en un aspecto lógico, bueno, son aquellos acervos de aspectos o de características que se distribuyen en todos los elementos de esa clase o de esa subclase. La característica de los géneros plotinianos es que se toma a partir de la procedencia, ya sea de otra clase o de otros conjuntos de elementos dentro del aspecto general que estamos hablando. Es decir, seguimos su procedencia histórica, sus orígenes históricos y no solamente a través de esas características. Eso es lo central, es lo que queremos decir, que uno atiende a esas características históricas evolutivas frente a otras que pretenden simplemente dar una serie de características específicas y que se desbordan. Bien, sería lo siguiente. La idea de derecha habría que diferenciarla desde luego con la idea de izquierda. La idea de izquierda es una idea negativa, amorfa, plural, en cuanto va contra el antiguo régimen. Y justo la derecha, al definirse frente al antiguo régimen, al ser el antiguo régimen, una vez que ha habido una reacción o se han desatado los movimientos de izquierda, pues el antiguo régimen va a ser el parámetro para poder definir a la derecha como una conexión histórica, es el antiguo régimen. Por lo tanto, de ahí que la derecha se da una idea positiva y unitaria frente a la izquierda, que es una idea negativa, plural y amorfa. Eso es muy importante. De ahí que la derecha, en vez de hablar de generaciones que tendrían independencia entre sí, se hable de modulaciones, puesto su carácter unitario que lo constituye el antiguo régimen. Eso es muy importante. A partir de ahí, el antiguo régimen, que se definirá sobre todo a partir, eso va a ser breve, aquí ya acortamos, va a partir de su característica esencial, referiría a su capa conjuntiva respecto a la sociedad testamental. Eso sería central. Claro, el antiguo régimen no podría identificarse como derecha hasta una vez desatados los movimientos de izquierda, de la primera generación de izquierda. De lo contrario sería un anacronismo decir o pensar que previo al movimiento revolucionario o la primera generación entender eso de derecha. Justo la derecha será la reacción que habrá contra la primera generación de izquierda, contra la izquierda. De ahí incluso el término reaccionario, claro, es la reacción frente a la revolución. Bien, eso lo dejaríamos ahí, pero sí partiendo de que hay un trasfondo unitario en la idea de derecha frente a la idea de izquierda, y son estas modulaciones. Y hay distintas modulaciones de derecha. La primera modulación o la primera clasificación, el primer grupo de derechas es las derechas alineadas y no alineadas. Y esto es básico, de verdad, para poder tener una clasificación importante. Las derechas no alineadas serán aquellas justo cuyo criterio es el antiguo régimen. Las no alineadas se dan aquellas derechas que no tendrían esa conexión directa, ¿no? Esa conexión directa y clara con el antiguo régimen. Dentro de las izquierdas alineadas tenemos la derecha primaria, ¿no? Dentro de las derechas tradicionales, la derecha primaria, que es justo la reacción del antiguo régimen contra la revolución, ¿no? Y uno ve, claro, por ejemplo, Metternich sería el ejemplo claro de las izquierdas, de las derechas primarias frente a la reacción, frente a las izquierdas que han desatado movimientos revolucionarios. El otro tipo de derecha que se identifica son las derechas liberales. Por una parte, la derecha primaria, la derecha liberal, que es al final el liberalismo, que comienza como una generación de izquierda, devendrá en derecha y justo será derecha, y eso está en este libro que es fundamental, El mito de la derecha, que debe de analizarse a la par que el mito de la izquierda, cómo finalmente el liberalismo mantiene conexiones con el antiguo régimen, sobre todo en el aspecto de la capa basal. El antiguo régimen, prácticamente la presencia de la capa conjuntiva en la basal, o sea, del régimen político en las cuestiones económicas, era prácticamente nula. Y esa es la conexión que se puede encontrar con el liberalismo en tanto de derecha, en tanto corriente de derecha. Y por otra parte, un caso, y eso somos breves aquí, sobre todo en España, también en otras corrientes que se pueden identificar, hay otras modulaciones, la derecha socialista, que partiría con Maura, sería la dictadura de Primo de Rivera, y el franquismo.
también con elementos de Falange, de José Antonio, ¿no? Es que es muy interesante, y que claro que no se pueden tachar simplemente de fascistas. Hay unos elementos muy diferentes, como la cuestión del catolicismo, ¿no? Frente igual al antiguo régimen, que no podrían identificarse sin más como fascismo o nazismo. Son los componentes tan interesantes de la derecha socialista. Y claro, a los que ven a estas corrientes políticas o ideológicas como la extrema derecha, como lo más aberrante, las cavernas, pues habría que recordarles, pues yo me atrevería a decir, pues ya en plan provocador, cerramos esto, que claro, Franco era más socialista de lo que hoy es el PSOE, ¿no? Bien. Ese es el marco de las derechas, simplemente para una contextualización de las derechas alineadas. Las derechas no alineadas, justamente, serán aquellas ya sea en un caso, que se salgan del modelo de Estado, sean partidos extravagantes que quieren romper el Estado, como serían los partidos secesionistas, quieren saltarse, quieren romper al Estado, quieren ser externos al Estado. Esa sería una corriente, una vertiente. Y vertiente también como el fascismo, el nazismo, que no vamos a entrar aquí, que tiene componentes muy particulares y que, por cierto, al no tener esa relación directa con el antiguo régimen, desde el mito de la derecha se afirma, podrían ser clasificadas como de izquierda o de derecha. Claro, de un distinto, no alineadas respecto a ese sentido, ¿no? Es decir, son unos movimientos muy particulares y distintos entre ellos también. Y por otra parte, otro tipo de derechas, y aquí entramos ya, para acabar este aspecto preambular, un tipo de derechas muy particular, que es donde nos atreveríamos, de derechas no alineadas, que es lo que podríamos identificar a estas fuerzas políticas, que se definen en torno a los problemas que tienen las sociedades contemporáneas, nuestras sociedades actuales, el problema de la inmigración, el problema del Islam, por ejemplo, en el caso de Europa, que es un problema serio, ¿no? El problema de la Unión Europea, de la dispersión, de la capacidad de los estados nacionales frente a proyectos europeístas, por ejemplo, y una suerte de elementos que podríamos identificar como de derecha no alineada dentro de esta línea. Muy bien. Dicho esto, y en la segunda parte ya glosaremos los partidos y movimientos, habría que referir también rápidamente a la idea de nación. ¿Cuál sería la conexión entre sería hablar de la conexión entre las derechas no alineadas y los nacionalismos? Claro, la idea de nacionalismo, si la analizamos lógicamente, pues es lo que se ha denominado una nominalización nominal de un sustantivo con el sufijo ismo, y eso toma otras características de filia hacia una posición. Así es el sustantivo, en este caso es la nación. Pero claro, ¿qué tipo de nación se está hablando? Entonces, simplemente recordar, como ya lo hemos, pues a lo largo de todos esos congresos se ha expuesto, pues hay varios tipos de nación. Por una parte, las acepciones de corte biológico, simplemente las voy a enunciar, las acepciones de una perspectiva étnica, pero étnica no habría que referir solamente a aspectos antropológicos, sino también sociales, históricos, políticos. Eso es importante. La derecha étnica no solamente seguiría aspectos antropológicos, eso es muy importante. Y desde luego, las naciones en un sentido político, que podrían ser naciones canónicas o fraccionarias. Claro, dentro de las naciones étnicas están las naciones periféricas, ¿no?, que rodearían a un Estado ya constituido, y las naciones también históricas, que es un concepto complejo. La definición de nación histórica frente a la nación política, pues simplemente podría entenderse, y está escrito así, materialmente están las bases para la conformación de la nación política, y sin embargo la forma formalmente aún no lo es, porque el proceso del que se habló de transformación, de olización, que van a venir con el liberalismo o desde el aspecto de la Revolución Francesa, aún no se está dado, y que implica el paso de la nación política, pero que una vez dado este proceso de transformación en las sociedades del antiguo régimen, pues la nación política quedaría identificada con Estado, con el Estado nacional justamente. Bien, la característica de estos, claro, los nacionalismos, pues hay muy diversos tipos de nacionalismos, y no se puede igualar, es lo que hay que insistir, por ejemplo, el término nacionalismo, cuando se habla, yo estoy en contra, lo hemos escuchado sin meterme, ¿no?, simplemente como un observador externo, digamos. El nacionalismo, yo soy antinacionalista, ¿no?, ni nacionalismo español, ni nacionalismo catalán, o simplemente la palabra nacionalismo ya condenada de antemano.
y es que no todos los nacionalismos son iguales, ni todos los nacionalismos podrían tener la misma escala o incluso la misma estatus ontológico. ¿A qué nos referimos? Claro, porque muchas veces las naciones étnicas, en un sentido no antropológico decimos, que pretenden constituirse en naciones políticas, podrían seguir o siguen la idea de que como tienen una identidad cultural, además este concepto de identidad cultural totalmente degenerado, ¿no?, sustancializado, basado en lo que se ha denominado como el mito de la cultura, suponer que las culturas conforman unas esferas megáricas, incomunicables unas de otras, ¿no?, y no entenderlas como un conjunto de morfologías muy distintas, de idiomas, costumbres, religión, y que se pueden ir entrelazando entre ellas, lo que se llama morfodinámico, es decir, de distintos materiales que están conformados y que pueden interactuar en mayor o menor medida. Es decir, dentro de las concepciones tan varias que hay de nación, muchas veces muy equívocas, está presente la injustificación de pretender constituirse en un Estado como naciones políticas, en un Estado independiente, a partir del mito de las identidades culturales, justificando eso, pero que en el fondo seguiría, pues vamos, aquella idea, ¿no?, de Fichte, de a cada cultura un Estado, ¿no?, cada pueblo un Estado, y está el germen ahí falaz, idealista de la cuestión, pero que sin embargo, claro, ese es el aspecto fenoménico, ya no digamos a escala filosófica, sabemos que es idealismo y por lo tanto es falso, sino que tiene una operación política, que eso mueve a sectores de la población y tienen sus implicaciones políticas, que vemos lo que está pasando en ciertas zonas o aquí mismo en España. Esta caracterización de nación que podríamos decir ya se ha repetido mucho o no es importante, es verdaderamente vital. Cuando uno toma o busca las ideas de nación o buscar un concepto de nación, es verdaderamente un caos. Es un mundo, es un eclecticismo simplemente. Y en el fondo, la inmensa cantidad de definiciones, pero de verdad siguen aquella tan famosa que hizo Stalin. Es decir, una nación es una comunidad estable humana, un grupo humano, ¿no?, de hombres con un determinado territorio que tienen costumbres, religión, tradición. Entonces, ese concepto de nación que compone un montón de elementos, ¿no?, culturales, pues pretende aplicarse a muy diversos casos, pero no se entiende ni se diferencia de qué nación se está hablando. Por ejemplo, no podría faltar recordar aquel texto de Renan, ¿no?, de qué es una nación, donde es una vertiente, por ejemplo, plenamente espiritualista, ¿no? Dice Renan, una nación es el alma, no solamente son los aspectos territorio, ¿no? Dice, también es el alma de un pueblo, es el espíritu de un pueblo. Entonces, esta vertiente también de la cantidad de acepciones de nación espiritualistas, pero también las de corte sociológico, psicológico, que se empataba directamente con lo que el maestro Tomás nos exponía el día de ayer, y una de ellas que vale la pena comentarlo para pasar al siguiente apartado, un libro que también, por cierto, estaba referido en la convocatoria como así, bajo este rótulo, de comprender a las naciones como unas comunidades imaginadas, en un reduccionismo sociologista, psicologista. Y uno de ellos es un caso que está muy presente en sociología, por ejemplo, es un libro que se llama Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, donde él clasifica así a la nación, por ejemplo. Dice, primero, se trata de una cuestión imaginaria, imaginada. ¿Por qué? Y el argumento es el siguiente, porque ¿qué individuo o qué ciudadano podría comprender o podría conocer a la totalidad del conjunto de sus conciudadanos, de sus compatriotas? Pues, imagínense. La otra dice, es limitada porque tiene unas fronteras determinadas. Bueno, claro, ¿no? Que es soberana, y lo remite a un aspecto puramente ideológico, y además da este aspecto que es muy interesante, dice, es una comunidad. Pero ¿en qué sentido lo entiende Anderson? Por ejemplo, aquí, una comunidad frente a la división de clases que está presente en toda sociedad política, la idea de nación vendría a neutralizar esas diferencias y constituiría un todo unificado. Entonces, como pueden ver aquí, la parte fuerte es la de la idea de imaginadas. Suponer que hay una especie de memoria histórica, colectiva, general, que eso estructuraría la nación. Claro, es la reducción de la idea de nación muy presente en nuestros días y que se ve esto como el último, la teoría más avanzada, el último grito, y que es una reducción psicologista, sociologista de la idea de nación o del concepto de nación. Es muy grave. Entonces, frente a esas posiciones tan heterogéneas, tan confusas, tan oscuras,
la diferenciación y la clasificación que se ofrece desde el materialismo filosófico es vital, es vital. Identificar que hay diversas naciones y que la nación política es referida sobre todo a la cuestión del Estado, y eso es base. Bien, ese es el primer aspecto que hemos comentado. Recordar también que al haber distintos géneros y especies de nación, pues por lo tanto la nación es una idea, es un concepto análogo, que no es unívoco, que es análogo y que por lo tanto se puede identificar distintos géneros y distintas especies. El problema es que la mayoría o la inmensa mayoría de los teóricos o los académicos no logran identificar estas diferencias conceptuales y hacen tabula rasa como si se trataran de conceptos unívocos. Y claro, unificando en un concepto una cantidad de especies y de diversidades, de aspectos, pues aquello se vuelve una imprecisión y una monstruosidad conceptual, ¿no? Entonces, por eso de ahí la importancia de recuperar y de subrayar la idea y los géneros y las especies de la idea de nación que se hace desde el materialismo filosófico. Eso es fundamental. Ahora bien, la conexión que habría entre esas derechas no alineadas y estos nacionalismos que son de distintos cortes es que todos se tratan de nacionalismos referidos a naciones canónicas, no fraccionarias. Esto es la clave de lo que habríamos de decir y la relación entre derechas no alineadas y nacionalismos. Claro, a su vez estos nacionalismos son de corte diverso. Cuando son en aspectos, tienen distintos elementos, distintos aspectos ideológicos. No es lo mismo, por ejemplo, el nacionalismo alemán, en sus vertientes más agresivas, al nacionalismo español o al nacionalismo mexicano, por ejemplo. Eso también hay que entender esas diferencias ideológicas que están operando allí. Y simplemente subrayar en este aspecto que estos nacionalismos o esa cuestión de la idea de nación habría, por una parte, una fundamentación política, ontológica, de acuerdo a una entidad, a una sustancia que se ha conformado históricamente y va evolucionando a unas perspectivas psicológicas subjetivas, en el fondo, o psicologistas, como este concepto de Anderson, que comentábamos hace un momento, ligado a aspectos como la identidad cultural, a rasgos culturales, como si eso bastase para poder constituir una nación política, o la confusión de naciones étnicas con naciones políticas. Yo creo que esa sería la clave. Bien, pues el primer caso, partiríamos de este elemento para pasar al primer caso. La cuestión política pues es un presente en marcha, actualista, que está cambiando, se está modificando. Y claro, hasta tras la caída del muro de Berlín en Europa, pues el panorama era el donde la izquierda y la derecha realmente vendrían a ecualizarse en las democracias homologadas del estado de bienestar. Sin embargo, en los procesos actuales nos atreveríamos a poder identificar lo siguiente, que esta situación de homologación entre la izquierda y la derecha se ha visto alterada, se ha visto transformada por el surgimiento de otras fuerzas políticas, que podríamos decir el panorama ha cambiado a esta posición. Por una parte, las derechas no alineadas tan heterogéneas que acabamos de glosar, enfrentada a derechas de corte liberal, empeñadas en los proyectos, por ejemplo, de la globalización, que será el tercer concepto que comentemos, o de Europa en el caso de esta parte del mundo, pero también a su vez enfrentadas con izquierdas indefinidas. Entonces, por una parte nos atreveríamos a hacer este diagnóstico, proponer esta tesis. Estas derechas no alineadas se enfrentan a derechas liberales y también a izquierdas indefinidas, fundamentalistas principalmente. Basta recordar, en Gran Bretaña, en Inglaterra, ha sido el sector más duro del Partido Conservador el que ha llevado adelante la ruptura con la Unión Europea. Y los defensores de ese proyecto, pero que han pedido incluso otro referéndum, es el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, por ejemplo. Es decir, tenemos este conjunto de izquierdas indefinidas defendiendo el proyecto de la globalización y muchas veces del liberalismo económico también. Esto. Y el tercer factor, o el tercer concepto que definiríamos para tener los aspectos de la derecha no alineada, de nación o nacionalismo que hemos comentado, sería el de la globalización, que es un concepto importante y que don Gustavo va a desarrollar en La Vuelta a la Caverna, que vale la pena revisarlo. Hay un texto previo
sí, es previo a la vuelta a la caverna, que se llama mundialización y globalización. Parece, y son las diferencias. Por una parte, la idea de globalización frente a la idea de mundialización. La idea de globalización finalmente la va a llevar a cabo, la tiene que llevar a cabo un sujeto o un conjunto de sujetos operatorios. Y globalización tendríamos que referirlo también al aspecto de la teoría holótica, es decir, de la teoría del todos y las partes. Es justo, esa es una operación de globalizar, de una esfera va referido al aspecto esférico. Entonces, por una parte tendríamos que atender a esos aspectos del todos y las partes, y que es un sujeto o un conjunto de sujetos operatorios el que llevaría a cabo ese proceso de globalización. Y claro, la idea de mundialización, tal como la entiende, como se expone en ese texto, pues claro, se afirma ahí, el mundo no tiene entorno en contorno y es único. Por lo tanto, ¿cómo se podría dar ese proceso de globalización en un sentido político o económico? Y en la vuelta a la caverna habría que coordinar lo expuesto allí con otros elementos que el profesor Bueno nos expone de esa manera, diciendo, bueno, realmente la globalización es una idea funcional que pide el principio, porque habría que verla acabada, claro, y el proceso de globalización va marchando y habría que verla acabada para poder diagnosticarla, para poder entenderla, y que además hay muy diversos tipos de globalización referida a aspectos económicos, políticos, culturales en sentido materiales objetuales, extrasomáticos, como aspectos alimenticios, cuestiones del idioma, incluso aspectos sociológicos o de consumo, ¿no? Y que ese tipo de globalizaciones pueden ir enfrentadas unas con otras, hacer una serie de modelos, no nos podemos detener más porque no nos da el tiempo, y que pueden ser contradictorias incluso entre ellas, y que no llegan todas a poder realizarse. Y realiza allí, o pues simplemente para enunciarlo, lo hemos apuntado aquí a efecto de tener todo a la mano de la manera más rápida posible, pues claro, se pueden identificar las siguientes tipos de globalizaciones. Por una parte pueden ser centrífugas, que pueden partir de un punto, es decir, incoadas, es decir, son una serie de modelos que simplemente glosamos para subrayar que la idea de globalización es una idea funcional y que habría que identificar distintas globalizaciones, pero que sin embargo podría identificarse en uno de esos procesos de lo que se ha venido a denominar globalización, referido a aspectos políticos y económicos, y que hasta hace algunos años, hasta hace un conjunto de años, llevaba Estados Unidos hacia adelante. Bien, dados estos elementos, las características que daríamos de estas derechas no alineadas, una vez supuesto el concepto de derechas no alineadas, de nación o nacionalismo esbozado con ciertas críticas a otras concepciones de nación muy equívocas, y con esta idea de globalización, es que una característica de estas derechas no alineadas sería, en un primer momento, la ruptura, el romper, también la evolución es un aspecto ideológico, no hay que olvidarlo, con los procesos reales que han pasado de globalización económica y política, pero también con los aspectos ideológicos. Entonces, una característica de estas derechas no alineadas, nos atreveríamos a decir, es la ruptura con esos procesos de globalización. Por otra parte, en aspectos, digamos, es una expresión fenoménica, una defensa, una vuelta a aspectos proteccionistas frente a ciertas consideraciones del liberalismo económico. El fortalecimiento del Estado y las funciones del Estado, ¿no? Que el Estado se fortalezca, que asuma ciertas competencias al interior. Otra de ellas es también la idea de contener los flujos migratorios que ha habido, que también mal que bien tiene que ver con el Estado en cuanto a la defensa de su capa cortical, de sus propias fronteras. Aspectos ideológicos también que van justo muchas veces contra todo el campo de marañas, de ideologías de la izquierda indefinida, que ya sabemos qué es, de las izquierdas fundamentalistas y que se padecen hoy, ¿no? Que van desde el armonismo, la idea de la paz universal, hasta cuestiones, como todo el mundo sabe, de lo que han llamado género, ¿no? Lo que he dicho así, género, pues es muy ambiguo, pero así la han llamado, ¿no? Bien. Aspectos económicos también, de recuperación de aspectos de la capa basal, de volver a asumir ciertos componentes, ciertos fortalecimientos de la economía nacional. Y entonces podemos tener más o menos este panorama. Por una parte, estas derechas no alineadas, que podríamos identificar estas características, que son nacionalistas, bajo esta vertiente que hemos dicho, de nación política, que van contra o rompen con la globalización, y que son de corte muchas veces antiliberal. Tanto el liberalismo entendido en un sentido político como económico,
de que el Estado vuelva a asumir ciertas funciones de muy diverso tipo y se fortalezca. Entonces diríamos que ese es el panorama actual. Y hay diversos casos que podemos ir glosando. El más sonado y que cronológicamente podemos identificar por su importancia fue la llegada de Trump. Es decir, ¿cómo podríamos entender a Trump? ¿O cómo clasificar a Trump? Nos atreveríamos a decir como una derecha no alineada. Bajo estos presupuestos, bajo estas ideas que en Estados Unidos, para glosar un poco la situación en cada sociedad política, pues ha vuelto el conflicto político en dos grandes bandos. Por una parte, el sector de Trump, bajo una vertiente nacionalista, no globalista, incluso antiliberal en ciertos aspectos, frente a los que quieren mantener el modelo de la globalización económica, de la globalización liberal, sobre todo ligados al Partido Demócrata y a Hillary Clinton, en realidad, por una parte, ¿no? Y que además van asusando y financiando, es un aspecto fenoménico, a un montón de fundaciones, de partidos por el mundo, para el mantenimiento de esta confusión ideológica que hoy sufrimos, ¿no? Y que es muy severa, que en el fondo es disolvente de la nación política y disolvente del Estado. Entonces, en el aspecto de Trump, es eso, el proyecto de Trump va referido a poder rearticular su capa industrial. Por ejemplo, en el caso de México, cuando dijo que la Ford ya no haga una planta en México y la haga en Estados Unidos, y si no la haces, te va el poder del Estado para cobrarte más impuestos, es claramente un intento, primero el Estado, reafirmando y poniendo un límite a los aspectos de los grandes capitales, muy fuertes, vamos, de empresas enormes, y decir, constrúyela aquí, para el aspecto del empleo interno, de la economía nacional, en contra de esta expansión económica que ha habido en la rearticulación de la capa interna, del tejido industrial interno de Estados Unidos, ¿no? Entonces van marchando este tipo de procesos. El aspecto también, por otra parte, migratorio. Claro, desde la perspectiva norteamericana se entiende, simplemente hay cerca, lo digo porque soy de allí, ¿verdad? Simplemente cerca como de 30 o 40 millones de mexicanos, unos dicen que 50, solo de mexicanos, cerca de 30 millones en Estados Unidos. Lógicamente que desde la perspectiva norteamericana, eso se les vuelve un conflicto enorme, y eso lo entendemos nosotros, ¿no? Además asentados en las zonas que se perdieron en la guerra de 1847, ¿no? En la zona del sur de México, ¿no? Donde la fuerza del español es importante. Es fuerte, estando en la frontera, vamos, uno cruza y hablan los norteamericanos español por la fuerza de la población que ha estado allí. Pues claro, desde la perspectiva norteamericana se entiende este proyecto. Cuando Trump se lanza contra la OTAN, incluso contra la Unión Europea, claro, es la idea de desestructurar ese montaje, esas relaciones que se habían establecido y que se habían venido construyendo, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, cuando privó el imperio norteamericano como el sujeto operatorio más relevante y prácticamente único en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, en breves palabras, ese es el panorama que podría entenderse de Trump y que me parece que podría marcar esas tesis, las prolepsis que ahora están ahí operando desde este punto de vista, ¿no? Es decir, del fortalecimiento del Estado norteamericano, que realmente viene a ser una reforma interna de ese imperio para poder subsistir frente a otros imperios muy distintos, que sería China, en esencia. Una forma de tratar de defenderse, de subsistir políticamente frente a otros imperios, aunque tengan también sus debilidades, ¿no? Pero la fuerza y los aspectos económicos están allí por otra parte también, ¿no? El otro caso simplemente son, digo, aspectos diversos que podemos ir glosando. El caso, por ejemplo, de Francia es interesante, con Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, el Frente Nacional justo viene aquí citado cuando estaba su padre Jean-Claude Le Pen, y se ubica aquí como de derecha no alineada dentro de ese tipo de cosas. Y claro, se puede seguir la evolución y podrían identificarse con esas características, ¿no? También entender a Marine Le Pen en Francia con el Frente Nacional, bueno, que ya tuvo otro nombre, Rassemblement National, una cosa así en francés, eso es, que remite además al nombre de un partido que tuvo De Gaulle, por cierto, en los años 60, 70, pero que podrían entenderse de esta manera y que también tienen esas características, ¿no? La presencia del Estado, la idea de fortalecer las fronteras, del nacionalismo, claro, sin que uno pueda compartir ahí posiciones, claro, porque no solamente son aspectos de partidos políticos, sino también de estados, ¿no? Y estados enfrentados, pero sí decir que tienen esas características, que son heterogéneas y diversas unas de otras, podrían caracterizarse de esta manera, me parece, podría ser. En Países Bajos, miren, vale la pena, esto lo tomé de aquí y me parece que vale la pena comentarlo, aunque sea brevemente. Hubo elecciones y
y ganó un partido que se llama Partido Liberal, una cuestión así, que toman estos rótulos que se encuentran por ahí, contra el primer ministro, Mark Rutte se llama. Y haciendo una encuesta de este tipo, recuperando las razones, un ejercicio sociológico de por qué se había votado en contra de un partido, pues sí, de corte liberal en el fondo, el gobierno anterior, y se había optado por esta fuerza política que igual podríamos clasificar como esos movimientos de derecha con esas características, daban la siguiente respuesta, miren ustedes. En cuanto a es una nota del diario El Mundo. En cuanto a los motivos, sus votantes reconocen que quieren castigar al gobierno por las medidas que ha estado aplicando en los últimos meses. Consideran que las medidas anunciadas por Mark Rutte, lo leo como es en español, para frenar el calentamiento global son un gasto innecesario para las arcas del Estado y creen que el Ejecutivo permite el aumento de la inmigración cuando lo que debería hacer es frenarla y evitar la multiculturalidad de los no holandeses. Así de tajante. Tampoco están de acuerdo con el europeísmo del gobierno holandés. Están de acuerdo en que la Unión Europea deteriora la soberanía nacional. Son esos campos de conceptos que están allí y que son fuertes y claramente se pueden identificar con esas características, ¿no? Contra la cuestión de la globalización y contra la Unión Europea. Entonces el surgimiento de otra vez frente a la idea de la Unión Europea, de un Estado, de una confederación prácticamente, la vuelta a esta idea de la soberanía nacional, de la defensa de la nación política, etcétera, del Estado nacional. Bien, el otro caso que podríamos glosar brevemente es el de Italia, que fue muy interesante, porque allí ya no son oposiciones o ya no tienen una gran presencia en el Congreso o en los parlamentos, sino que ya es el primer ministro, ¿no? Y es el gabinete, ya saben, la República Parlamentaria Italiana, bueno, tuvo una gran inestabilidad en los 80, bueno, es un caos aquello, ¿no? Pero bueno, ya son gobierno, ¿no? Diríamos, ya son gobierno, ya están operando, ya esos planes y programas de alguna manera se han cristalizado, se han visto operando en algo. Y claro, hay dos fuerzas políticas. Por una parte el movimiento 5 Estrellas, digo, eso es de actualidad, digámoslo así, y la Liga del Norte. Cuando está el movimiento 5 Estrellas, me acuerdo que empezó a surgir hace ya, ahora 8 años, un poco más. Era un comediante, Beppe Grillo, que salía en la televisión y no se veía muy claro. Y entonces hacían tabula rasa los comentaristas, populismo. Pero claro, el concepto así no nos dice nada, ¿no? Así por sí mismo, en el sentido que ellos lo ocupan, ¿no? Ya ni siquiera descalificativo, sino quién sabe a qué se referirán, no nos dice nada. Una especie de demagogia, pero no nos dice más. Y sería muy confuso. Pero fueron convoluyendo, finalmente parece que fue relegado el aspecto de este hombre, y hubo una conjunción en las elecciones pasadas con la Liga del Norte. Y también ahí se ve una evolución de la Liga del Norte, de ser un partido muy regionalista del norte de Italia, industrial, frente al sur. Bueno, y se vuelve en un partido que defiende la nación italiana, el Estado italiano, frente a los problemas ya se han visto, ¿no? Lo de la inmigración fue muy claro, el primer ministro en Italia, ¿no? Salvini, y que a su vez fenoménicamente puede verse su unidad o sus conjunciones porque se van reuniendo y hay congresos y intentan establecer acuerdos entre ellos, pero claro, son heterogéneos y no hay que olvidar que aunque hay esas coincidencias ideológicas, no omite o de ninguna manera neutraliza que sean estados también enfrentados unos con otros, ¿no? Eso de ninguna manera estamos negando eso. Por eso los acuerdos son complicados, aunque ideológicamente puedan enfrentarse. Claro, en Europa un nacionalismo frente a otro nacionalismo en sentido político, pues claro que genera conflictos, ¿no? Son estados frente a otros estados. Bien, en el caso del Brexit, aunque ya lo hemos dicho rápidamente y no da para más tiempo, pues ha pasado algo similar. Ustedes saben esto de Gran Bretaña, ¿no? Siempre esta intención de no unificarse más en el aspecto europeo, de mantener ciertos márgenes, ¿no? de capacidad interna, pues con el planteamiento de lo que han llamado el Brexit, ¿no? La ruptura de Inglaterra con la Unión Europea, que ha sido realmente un ala, aparte de la reina y otros elementos, un ala del Partido Conservador de las más duras que puede marchar por esta perspectiva, ¿no? Incluso de una perspectiva liberal que se tuvo con la época de Thatcher y todas esas cuestiones, aunque siempre mantiene una postura de distancia frente a la Unión Europea, hoy un sector del Partido Conservador pues echa a May, ¿no? Y simplemente su ministro de Política y su ministro de Relaciones Exteriores le había renunciado, dijo, o llevas a cabo el asunto de la separación más tajantemente, bajo una perspectiva más tajante, o renuncia, y renunció, ¿no? Y no le aprobaron aquello
el proyecto tal como ya lo había planteado, porque ello, no basta revisar la prensa, suponen que es una ruptura laica, que al final no va a ser efectiva, ¿no?, frente a algo que se quiere tajante y rotundo. El otro caso es, para ir comentando, y vale la pena, aquí ya no fue en forma de gobierno, de esta presencia ya tan directa, sino de partidos que van emergiendo, que van surgiendo en Bélgica. Eso es muy interesante, las denominaciones que van tomando. Hacen una pregunta a un miembro de esos sobre el nombre de esas fuerzas políticas, y entre ellos establecían diferencias. Desde un punto de vista étnico, les digo fenoménico, son elementos que estamos glosando, y ella dice, bueno, nosotros tenemos una perspectiva no tan estatista como Marine Le Pen. Entonces, Marine Le Pen les parecía demasiado estatista. Es interesante también las diferencias, las heterogeneidades que hay entre esas fuerzas políticas, pero que me parece tienen como signo común, insistir con esto, la ruptura con la globalización, vertientes del liberalismo económico, también del liberalismo político, y que se podrían clasificar como de derechas no alineadas, ¿no? Y que hoy es de esa situación de homologación, me parece que se podría observar con mucha claridad, ha pasado con el surgimiento de otras fuerzas políticas a moverse el tablero actual de la situación en Europa. Bueno, me parece que podría marchar por ahí. Vamos culminando, vamos a terminar bien, con suerte hasta para algunos minutos, porque es interesante ver los comentarios al respecto. Y bien, el trasfondo de esta situación pues no es menor, porque se da en un momento en que Estados Unidos encuentra ya una redirección de los rumbos, de las trayectorias que se había planteado, y empieza a intentar reconstituirse, reconformarse frente al otro imperio que está en nuestros días, que es la República Popular China. Yo creo que eso es innegable. Y me parece que el intento de Trump, o lo que ustedes han visto de guerra de aranceles, lo del acero, lo de la industria, va en esa perspectiva, que tendrá menor o mayores efectos, pero que el conflicto está en marcha y puede verse ahí, ¿no? Y que frente a Estados Unidos, el Estado chino, el imperio chino, llamémoslo así, pues tiene unas características muy interesantes, ¿no? Aquí traje como curiosidad bibliográfica, ¿no? Xi Jinping, la gobernación y administración de China, ¿no? Son 2 tomos que acaba de sacar en plan duro el Partido Comunista Chino, y que yo me acuerdo cuando uno revisaba las ediciones de lenguas extranjeras de Pekín con Mao, ¿no? Venía esta hoja transparente y luego el retrato, ¿no?, del presidente, ¿no? Entonces van, y claro, cuando uno observa esto, puede uno identificar que se trata de una sociedad política en donde su régimen político es, nos atrevemos a decir, sumamente autáxico, porque se trata de un gobierno monopartidista, en realidad, aunque hay otros partidos pequeños con una especie de frente popular, en ese sentido, claro, pero con la preeminencia del Partido Comunista Chino, y que Xi Jinping pudo reelegirse ya indefinidamente desde hace 4 o 3 años, ¿no? Y eso permite, claro, esta estabilidad y esta continuidad, esa fuerza del régimen político en China permite trazar, proyectar, hacer proyectos, prolepsis muy largas. Estaba ya hablando Xi Jinping de cómo se va a celebrar el centenario en 2049 de la formación de la República Popular. Vamos, que esa estabilidad, esa gran eutaxia que logra el régimen político chino, pues permite trazar unos proyectos de una gran dimensión histórica. Frente a la inestabilidad, por ejemplo, ahora de Estados Unidos, de la democracia liberal, hay una revista que se llama China Hoy, que es un órgano de propaganda del Partido Comunista en México y en otras regiones de Hispanoamérica, en donde literalmente en una editorial, una vez que fue la conferencia en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, literalmente decían, se burlaban ya literalmente la democracia liberal. Decían, el gobierno y el régimen político de la República Popular tiene plena estabilidad, permite marchar hacia proyectos muy claros, pero además, lo decían, esto frente a así lo decían, la democracia liberal que genera inestabilidad y desorden. Se referían a la situación de tanto ataque que ha tenido Trump internamente, que además en estos momentos Trump también, todos los ataques que se ven, pues no es gratuito que eso le pase al presidente de Estados Unidos, ¿no? Que los medios de comunicación se le lancen incluso internamente, eso no pasaba. Claro, es la dialéctica de distintas clases que están operando allí, distintos proyectos que están operando ahí dentro de la propia clase política, de sectores empresariales de unos y otros, que son 2 proyectos enfrentados, ¿no? Entonces, eso se está viendo ahí. Entonces, claro, el trasfondo también es una dialéctica de imperios
que se puede dar a gran escala por las grandes áreas de influencia que tienen unos y otros. Y el otro caso que no quiero dejar pasar, y vamos bien, es en Brasil, con Bolsonaro, que es la primera plaza ganada, diríamos, para esos movimientos de derechas no alineadas en Hispanoamérica. Y claro, pero ahora esto que parece tan esquemático, de aplicar tan directamente, incluso un poco grosero, ¿no? Ahí los conceptos, me parece que marca cierta ruta o ciertas posibilidades de análisis frente a lo que uno lee en la prensa, uno lee en los medios o ve en internet, ¿no? Que es una gran confusión. Desde las izquierdas fundamentalistas, estos fenómenos simple y llanamente son entendidos como el fascismo. Bueno, se escuchaba decir el fascismo a Bolsonaro, pero ¿de dónde, por Dios, no? Se habrá enterado de la política estatista de Mussolini, o que están llamando a gobiernos ultraliberales fascistas, pero ¿de dónde, no? Entonces, claro, aunque eso puede estar, o sea, provisorio, o simplemente estén equivocadas estas tesis, podrían plantearse como cierta línea distinta a ese tipo de análisis, ¿no? Por una parte, desde vertientes liberales, pues se ven como el estatismo, como el regreso a proyectos fracasados, y cuando realmente lo que estamos viendo es que van quedando arrasados históricamente cuestiones del liberalismo político, del liberalismo económico, de proyectos de la globalización, frente al fortalecimiento de los estados nacionales y de la vuelta, no llamamos la vuelta, llamamos de esa reconstrucción, de esa reconstitución de ciertas vertientes nacionalistas. ¿Tenemos 2:30? A las 2, perfecto. Conclusión. Nos dio tiempo de comentar. No digo, nos dio tiempo de decir la conclusión, quiero decir. Pero que acabamos, ¿no? Quiero decir. Simplemente cerrar con esto porque no quería omitirlo, y que sería lo siguiente. Claro, aspectos teóricos que me hubieran gustado desarrollar más, pero que no nos daba tiempo, sobre todo lo de la derecha, es importante, no nos va a dar tiempo, pero que son muy importantes. Simplemente recordar y comentar esos dos aspectos. Bannon, que fue un personaje muy importante para Trump, tuvo una reunión en Italia en un intento de unificar a esas fuerzas políticas, a esas derechas no alineadas, y dijo esto, eso es interesante, desde un punto de vista émico nos da materiales, insisto, fenoménicos para poder digerir esto, y se los leo, no lleva más de unos minutos, no más ni un minuto, miren ustedes, pero vale la pena para ver la tesitura en la que se están moviendo, ¿no? Dicen, eso es una nota de una revista en México que se llama Proceso, que revisé la prensa internacional y esta, pese a que era una revista pues, medio fundamentalista de izquierda, valía la pena recuperar elementos interesantes. Dice, el ex estratega en jefe de Trump también dijo que esperaba que las elecciones europeas salga un tablero político trastocado, que acabe para siempre con la idea de convertir la Unión Europea en los Estados Unidos de Europa, para que surjan, cita textual de lo que había dicho él, unos estados de nación reforzados. Ahora existe una narración alternativa, dice, claro, ahí también, pues son las herramientas que también con las que ellos cuentan, también son limitadas, hay que recordar, se llama narración esas cuestiones, ¿no? Zanjó en referencia a la retórica de las formaciones ultraderechistas, dice, desde la perspectiva de esta nota, diríamos de derecha no alineada, que él apoya en Europa. Cita, esto es lo que esos partidos quieren, una Europa de las naciones. Allá, vean, ahí se trastoca con la idea de nación, pero vamos, se refiere a los estados, lo que quiere decir son los estados. Vivimos un tiempo en el que en Europa hay una alternativa, ya no solo la visión textual del presidente Macron o el caos textual, el conflicto es claro, la idea de una Unión Europea integrada o nada. Y dice, por ello en la campaña electoral para las elecciones europeas colaborará con 10, 12 partidos, dice él, entre ellos el húngaro con Víctor Orbán, que ya nos dio tiempo a comentar, pero va en la misma perspectiva, en Hungría, la alternativa para Alemania, que eso tiene unos elementos muy distintos, eso sí es distinto y como siempre, no digo más que ya saben ustedes lo que pasa con el nacionalismo alemán. Asimismo ayudará a algunos partidos balcánicos, dice él, a la Liga de Matteo Salvini, actual ministro del Interior italiano, en este último junto con el nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. Son actualmente, dice Bannon, los líderes más poderosos en el aspecto internacional. Y dice, Italia es ahora el epicentro del universo político de Europa. Claro, en el sentido de que ha logrado llegar un gobierno con esas características. Bueno, esos son los aspectos fenoménicos que son interesantes, que no se pueden tachar o decir populismos así nada más, y que, bueno, para cerrar, permítanme decir esto, de verdad que sí, un minuto. Como interés de distintos análisis que se han hecho,
insisto, la posibilidad como propuesta, como intento de hablar de la globalización desde esta perspectiva, del nacionalismo y la nación desde esta perspectiva materialista, de sobre todo la clasificación de las fuerzas políticas, que es vital para no ir gritando extrema derecha y ya, ¿no? Porque claro, el criterio de extrema derecha, centro derecha, sigue unos criterios topográficos totalmente eclécticos, ¿no? Por eso, y dualistas, ¿no? Izquierda, derecha, se acabó, ¿no? Porque son eternas, son únicas y están enfrentadas y son dos cosmovisiones, casi dos concepciones del mundo totalmente antagónicas, ¿no? Es un dualismo vergonzoso, ¿no? Y el dualismo siempre nos lleva al monismo, ¿no? Que es lo que hacen la inmensa cantidad de analistas y comentaristas. Entonces, claro, de ahí el interés que podría surgir de usar nuestros conceptos, nuestras teorías para digerir esto. Y yo me quisiera despedir, quiero decir, seguiré en la tarde, ¿no? Pero despedir de aquí de ustedes como saludo a todos los que nos hicieron el favor de venir con esta potente cita, fragmento, ya sé que el tema ya lo toqué mucho, pero vale la pena, y ya que me metí en él, pues lo voy a aprovechar, que es un aspecto que tiene que ver con Hispanoamérica, terminando un poco más allá de la conferencia, de la cuestión temática, y que es un personaje muy interesante, que grabamos ahí una cuestión en el Nódulo TV y se puede ver más o menos ciertas posiciones que dimos, que fue Juan Domingo Perón. Y pese a lo que uno podía pensar, Perón era un hispanista y un defensor de Hispanoamérica enorme. Yo les voy a leer aquí un texto, y esa es la conclusión, mi despedida, el saludo al Congreso, muy bonito, que dio un 12 de octubre de 47, y vean lo que dice. Dice, respecto a España: su empresa fue desprestigiada por sus enemigos. Todas las armas fueron probadas. Se recurrió a la mentira. Se tergiversó cuanto se había hecho. Se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos. Y todo con un propósito avieso, porque la difusión de la leyenda negra, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada, interesada doblemente de los aprovechados detractores. Por una parte le servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por la otra, procuraba fomentar así en nosotros lo dicen sus términos, una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas y cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían por encargo del ominoso estribillo de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses y la conveniencia de que se dirigieran administradores de otra cultura y de otra nación. Y cierra: si la América olvidara la tradición que enriquece en su alma, rompiera sus vínculos con la hispanidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Espero. Muchas gracias. Desde luego es admirable comprobar tu destreza para a la corta edad que tienes, pues esas aplicaciones que haces que en ocasiones son certeras absolutamente. Pero yo, de todas maneras, quisiera hacerte, digamos, encarecidamente, con exabundantia cordis, una consideración. Que acaso he echado de menos otro trabajo de don Gustavo, que yo creo que debes de incorporar ahí, me parece, es una consideración que yo te hago, que es ese trabajo de la transformación de la oposición izquierda-derecha en términos antropológicos y culturales. Creo que este texto es fundamental y que tienes que aplicarlo, a mi juicio, que te daría más juego precisamente para hacer esas distinciones que no has podido hacer por lo que sea. ¿Por qué? Porque entre las características que nos has dado de izquierdas no alineadas, pues hay componentes que pertenecen, por así decirlo, al ámbito del Estado, todo lo que sea reforzar el Estado, todo lo que sea proteccionismo, etcétera, etcétera. Eso yo creo que no puede ser interpretado como algo no alineado, porque según interpreto yo, aunque pueda, pues, bueno, ahora me vas tú a dar porque, pues, a mi juicio, lo no alineado acaso, pues tenga que ver con esos movimientos que están absolutamente al margen del Estado, ¿no?
y que pues vamos a ver que son extraparlamentarios, ejemplos claros pues como, pues qué sé yo, como asuntos clásicos como pueden ser los camisas negras, las camisas pardas, incluso las camisas azules, pero que Franco los incorporó al nombrar tantos ministros, ¿no?, falangistas. Bueno, a mí me parece que eso sería los modelos clásicos de lo que serían esas derechas desbocadas que están al margen del Estado. Aunque pueda haber, por supuesto, pues mezclas y puede haber combinaciones, yo esto no lo discuto. Sin embargo, otros rasgos, aquellos rasgos que tienen que ver pues con el armonismo, el asunto del feminismo, del ecologismo, etcétera, etcétera, estos serían justamente esos componentes que marcan ahora la tendencia para delimitar la izquierda y la derecha, en términos antropológicos. Y entonces, pues, las izquierdas pues son ecologistas, las derechas no, ¿no? Las izquierdas son feministas, las derechas no. Las izquierdas son abortistas, las derechas no. Bueno, son asuntos antropológico-culturales, ¿verdad? O el asunto de los animales, defender las corridas de toros o no defenderlas, ¿no? El texto de don Gustavo, ¿no? Y que entonces, pues, vamos, que acaso los ejemplos que tú has puesto, pues no queda muy claro esa no alineación de algunos personajes, en tanto en cuanto siguen muy vinculados al Estado, y entonces acaso en esos personajes que tú has dicho yo vería modulaciones de derecha, pero por ejemplo de derecha primaria, pero derecha primaria sociológica, no la derecha primaria pues restauradora, que ese sería el modelo clásico de derecha primaria, sino sociológica, por estos componentes que podían de alguna manera conjugarse con los antropológico-culturales, ¿no? Después habría, pues naturalmente, derecha liberal y, por supuesto, derecha socialista en algunos de estos casos que tú has puesto. Bueno, y entonces lo dejo a tu consideración para que hagas alguna observación, ¿no? Bueno, pues yo, como siempre, ¿qué le puedo yo decir a usted, maestro? Sin embargo, tal vez glosar lo siguiente. Sí, no, el texto de que usted nos señala, de alguna manera implícitamente lo consideramos incluso para la sesión del lunes, ¿no?, que comentábamos, en donde estos aspectos, sobre todo en el caso de las izquierdas fundamentalistas, ¿no?, pues ya se dibujan a otra escala, y por ejemplo la cuestión del aborto, que son aspectos o a veces morales o a veces que desbordan el campo político, ¿no? Pero tal vez aquí, entre pregunta y comentario a la vez, por ejemplo el fascismo y el nazismo, que son clasificados como de derecha no alineada, pues irían también referidos a un proyecto de fortalecimiento también, referiría a aspectos del Estado, ¿no? En aspecto de la composición del Estado, ¿no?, el fortalecimiento del Estado. Sí, entonces como hizo Franco con la Francia. Ya, vamos, pero me refiero en que a esas clasificaciones, por ejemplo el fascismo, hablemos del fascismo, ¿no?, en el caso del fascismo, ¿no?, para determinarlo más, que son clasificadas de derecha no alineada, por ejemplo, y que a su vez también tendrían fuertes componentes de aspectos políticos definidos, ¿no?, como es el fortalecimiento, aquel principio, ¿no?, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, ¿no? Pero claro que sí, vamos a considerar esos aspectos que usted nos dice para poder desarrollar mejor esta cuestión, sí, pero claro que sí, cómo no. Bueno, Axel, ¿qué tal, enhorabuena. Muchas gracias. Ya que cruza el Atlántico, pues se viene para algo. Muchas gracias. Nosotros cuando cruzamos el Atlántico pues fue para conquistar México. Sí, igual para. Tú ahora vienes aquí a conquistar España. ¿Qué va? No, jamás. Empezando por Asturias, que es donde se tiene que conquistar España es Asturias y lo demás es tierra conquistada, ¿no? Pues eso. Tú ya has tomado España, lo demás lo vas a conquistar. Quería preguntarte respecto al famoso muro de Trump, que no es el muro de Trump, que es el muro de los Clinton, en fin, que venía mucho de antes. ¿Tú comprendes que es eustáusico para Estados Unidos hacer ese muro? Sí,
se me ocurre el siguiente comentario. Realmente el muro en la frontera con México, en realidad, pues se había hecho ya se ha construyendo desde la época de Clinton, como tú bien señalas. Toda la parte de Texas hacia la parte oeste ya estaba realmente con rejas allí, que había hecho Bush, había hecho otro tramo, luego Obama había hecho otro tramo también, pero me parecería que operativamente, directamente, el muro tendría poca capacidad efectiva de detener el flujo migratorio, ¿no? En realidad, que las medidas destinadas a la intención para lo que eso se piensa o se pensó hacer, que es detener la migración, pues habría que aplicar otro tipo de medidas, como de facto está aplicando, ¿no? Tal vez lo del muro se vuelva más un aspecto de consigna, de combate político, tal vez en ese contexto que estamos hablando, que algo realmente efectivo que eso pueda detener el flujo migratorio. Más bien lo están deteniendo de otra manera, ¿no? Y cierro con esto, el gobierno de México, incluso Trump lo decía hace unos días, decía, hasta ahora el gobierno de México en 30 años no había hecho nada serio para intentar detener el flujo migratorio, ¿no? Y es que con el nuevo gobierno la postura es detener con los elementos que se tengan a la mano el flujo migratorio de mexicanos y también detener la cuestión cinturoamericana, que además pasan por el territorio de México, ¿no? Sí, bueno, felicitarte ante todo y simplemente plantear una cosa a propósito del muro, que cita Gustavo Bueno en el primer ensayo de las categorías políticas y que dice lo siguiente, ¿no? Si la cuestión es una cuestión cortical o conjuntiva, y citando a Heráclito dice que si el muro no está en las almas de los ciudadanos, de nada sirve, ¿no? Porque las murallas de nada sirven, entonces defender al país con el muro, pues o las almas de los ciudadanos ya tienen el muro, es decir, conjuntivamente la eutasia de la ciudad ya está conseguida, o el muro no va a conseguir esa eutasia. Y eso me parece, creo recordar, aunque desmemoriadamente, que está ahí en el primer ensayo, ¿no? Pues miren, simplemente, porque fue muy importante lo que comentó el maestro Tomás, porque tiene que ver realmente con el núcleo de lo que hemos explicado, que es la clasificación misma de esas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, desde luego que esto requeriría por lo menos una notita o algún tipo de artículo para hacer esta combinación, esta relación de criterios unos con otros, y claro, siendo fuerzas políticas tan dispares, tan complejas, muchas veces justo aquí vale la pena esto, ¿no? Derechas indefinidas, ese es el término dentro de la clasificación de derechas no alineadas, ¿no? Entonces, derechas indefinidas justo respecto al modelo de Estado, ¿no? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial se le quedó el fascismo y el nacionalsocialismo, es decir, sí, justamente es complejo, ¿no? Entonces sí, requeriría por completo una clasificación minuciosa de esos criterios que se podrán combinar con otros parámetros. Eso es claro. Muchas gracias.